Probablemente vas a quedarte asombrado ante esta verdad oculta sobre las mujeres que Maquiavelo percibió en su época. Una verdad tan silenciosa como incómoda, tan sutil como peligrosa, que continúa actuando hoy con la misma fuerza que entonces, aunque casi nadie sea capaz de reconocerla. Él la observó, la anotó, la ocultó, y tú estás a punto de descubrirla. Antes de continuar, si sientes que necesitas entender el mundo de una forma más profunda y cruda, suscríbete ahora mismo, porque este tipo de revelaciones no deberían encontrarte desprevenido. Y mientras escuchas estas líneas, dime desde dónde nos ves. La mirada que tienes sobre esta historia también revela quién eres. Maquiavelo jamás temió la manipulación explícita del poder. Conocía a los príncipes, los ejércitos, las intrigas políticas y los juegos de traición. Pero había algo que lo incomodaba más que cualquier conspiración de corte: la influencia silenciosa de ciertas mujeres que nunca aparecían en ningún documento oficial, pero que dirigían con una precisión casi invisible las decisiones que movían ciudades enteras. Maquiavelo descubrió que existía un tipo de poder que no necesitaba tronos, ni armas, ni decretos. Un poder que se ejercía desde las emociones, desde la lectura fina del alma ajena, desde la capacidad de manipular sin ser vista. Y la razón por la que nunca publicó este manuscrito prohibido es simple. Sabía que admitirlo significaba reconocer que el control que él estudiaba no era realmente masculino. Cada vez que analizaba la caída de un líder, encontraba detrás la sombra delicada de una mirada que lo había debilitado antes de que cualquier enemigo afilara una espada. Cada victoria política que examinaba parecía tener en sus raíces el consejo discreto de una mujer cuya voz nunca fue registrada. Y mientras reconstruía estas piezas invisibles del tablero, Maquiavelo comprendió la verdad que tanto temió escribir con claridad. Los hombres gobiernan en apariencia, las mujeres gobiernan en profundidad. Lo perturbador de este hallazgo es que no se trata de hechizos ni conspiraciones dramáticas. Se trata de sensibilidad utilizada como arma, de intuición convertida en estrategia, de fragilidad que se transforma en puñal. Y si este pensamiento te incomoda o te intriga, si te hace cuestionar las dinámicas que te rodean, suscríbete para no perder la continuidad de este descubrimiento. Porque entender esto cambia la forma en que miras a todo el mundo. Dime también desde qué país o ciudad nos hablas. Este tipo de confesiones cobra otro sentido cuando sé quién se atreve a escuchar una verdad así. Cuando Maquiavelo terminó estas notas, se dio cuenta de que había cruzado un límite peligroso. No estaba describiendo un método político, sino desnudando una fuerza que opera más allá del razonamiento racional. Y tal vez por eso escondió estas líneas entre papeles dispersos, como si temiera que alguien más las encontrara. Tú, sin embargo, ya estás dentro de ese secreto. Y una vez que lo entiendas, no podrás mirar igual ni a las mujeres, ni al poder, ni a ti mismo. Maquiavelo escribió estas líneas en un momento en el que su nombre aún no era sinónimo de frialdad estratégica ni de cálculo político extremo. Era un hombre que bajo toda la armadura intelectual por la que hoy lo recordamos, seguía siendo vulnerable al misterio humano. Decía que para entender el poder uno debía observar no las palabras oficiales, sino los silencios que se filtran entre ellas. Y fue en esos silencios donde encontró una presencia que con el tiempo se convirtió en su obsesión más peligrosa. La presencia femenina que operaba en las sombras, nunca en el trono, pero siempre en la conciencia del que lo ocupaba. Durante años, Maquiavelo dedicó horas enteras a analizar informes, cartas y testimonios. Pero lo que realmente lo transformó no fueron esos documentos, sino aquello que escapaba de ellos.
La mirada fugaz que un consejero lanzaba hacia una mujer en la sala antes de tomar una decisión. La forma en que una esposa, aparentemente dócil, lograba suavizar o endurecer el corazón de un gobernante sin mover más que la voz o el silencio. El modo en que ciertas mujeres, incluso aquellas que no tenían ningún acceso oficial a la política, influían en la moral, en las alianzas y en la capacidad de un hombre de decidir con firmeza o de colapsar bajo el peso de sus propios miedos. Maquiavelo empezó a notar un patrón. Cada vez que un líder actuaba de manera impulsiva, había alguna mujer en su entorno que había agitado esa emoción sin decir una palabra. Y cada vez que un hombre poderoso mostraba una serenidad impenetrable, descubrías que era guiado por el consejo íntimo de una mujer que sabía leer la fragilidad de su alma con precisión quirúrgica. Para él, este descubrimiento no fue inmediato. Fue como escuchar un rumor que se repite tan suavemente que al principio no parece significativo, hasta que un día se vuelve imposible de ignorar. Lo más sorprendente para Maquiavelo fue comprobar que no se trataba de seducción en el sentido superficial con el que muchos hombres de su tiempo lo interpretaban. No era un juego de apariencia ni un capricho romántico. Lo que él vio era mucho más profundo. Las mujeres que observaba parecían comprender una verdad que los hombres se negaban a aceptar, que quien domina la emoción del otro domina también todo su mundo. Y como los hombres rara vez admitían sus emociones, eran aún más vulnerables a quien sabía detectarlas, manipularlas y transformarlas. Lo que más perturbó a Maquiavelo fue darse cuenta de que esta forma de poder no tenía estructura ni límites visibles. No podías combatirla con leyes ni con ejércitos. No podías encarcelarla ni prohibirla. No podías señalarla como enemigo sin arriesgarte a parecer ridículo. Era un poder que operaba dentro de la piel, dentro del pensamiento, dentro de las dudas más íntimas. Era una forma de gobierno emocional tan profunda que hacía irrelevante el teatro político en la superficie, y cuanto más lo estudiaba, más comprendía que su presencia había moldeado los grandes eventos de la historia sin dejar huella escrita. En una ocasión, Maquiavelo fue testigo de una escena que lo marcó profundamente. Un embajador, conocido por su lealtad inquebrantable, había recibido instrucciones cruciales que necesitaba cumplir sin vacilación. Sin embargo, después de una conversación aparentemente trivial con su esposa, cambió por completo su postura. Nadie entendía cómo un hombre tan firme pudo modificar así su voluntad. Maquiavelo no entendió al principio, pero luego observó algo que le trastocó la respiración. La esposa no había tratado de persuadirlo directamente. Simplemente había insinuado con delicadeza que si él seguía con la orden, sería considerado por algunos como un hombre incapaz de sentir compasión. La frase era tan suave que parecía inofensiva, pero había despertado en él un miedo ancestral, el miedo de que su honor dependiera de la percepción femenina. Y así, sin amenazas ni gritos, ella dirigió la política de una ciudad entera. Ese día, Maquiavelo escribió una frase que nunca mostró a nadie. Decía que el poder más grande no es el que se ejerce con fuerza, sino el que hace que los demás crean que actuar por voluntad propia es la opción moral correcta. Comprendió que las mujeres que observaba no buscaban imponer, sino inclinar. No buscaban dominar, sino moldear. Era como ver a alguien mover el cauce de un río con apenas un roce del dedo. Y ese tipo de control era imposible de contrarrestar, porque quien era influido no se daba cuenta de que había sido empujado. Maquiavelo se dio cuenta de que, si escribía esto de manera directa, sería acusado de exageración, de superstición, de escándalo. El mundo que conocía no estaba preparado para aceptar que la estructura visible del poder masculino era,
En gran parte, un teatro construido encima de una red emocional dominada por mujeres que jamás serían reconocidas oficialmente. Por eso decidió ocultar ese descubrimiento en sus notas privadas. No era cobardía, era una forma de protección. Sabía que el manuscrito sería visto como peligroso, no porque hablara de mujeres, sino porque revelaba la fragilidad real de los hombres. Lo más inquietante para Maquiavelo fue la conclusión inevitable a la que llegó después de años de observación. Las mujeres no buscaban gobernar naciones, buscaban gobernar conciencias. Y quien gobierna la conciencia de un hombre, gobierna también sus actos, sus ambiciones, sus alianzas y hasta sus sacrificios. Esto hacía del poder femenino algo más profundo que cualquier forma de autoridad política. Era un poder que se ejercía desde lo invisible, desde lo íntimo, desde lo emocional. Por eso, cuando escribió sus notas finales, lo hizo con la sensación de haber descubierto algo que podía desmoronar la arrogancia histórica del poder masculino. Si estás entendiendo la profundidad de esto, si sientes que esta verdad incómoda toca algo en tu propia experiencia o te hace mirar de otra forma a quienes te rodean, suscríbete ahora. Este tipo de conocimiento no está hecho para quienes pasan por la vida sin cuestionar. Y dime también desde dónde nos escuchas, porque cada mirada cultural le da un matiz distinto a este descubrimiento. Al terminar de redactar este bloque de pensamientos, Maquiavelo dejó escapar una frase que resume toda su inquietud. Los hombres pueden querer gobernar el mundo, pero es en el mundo interior donde pierden todas sus batallas. Y ese mundo interior es el territorio que las mujeres, según él, siempre han sabido recorrer sin ser vistas. Maquiavelo solía decir que los hombres hablan de poder porque no soportan admitir que su voluntad es frágil. Para él, la fragilidad no era un defecto, sino una grieta por donde la verdad se filtraba con más claridad que a través de cualquier discurso político. Y fue precisamente observando esas grietas donde descubrió que el verdadero dominio nunca se imponía desde arriba, sino que se infiltraba desde dentro. En ese terreno silencioso, Maquiavelo empezó a notar que las mujeres de su época no buscaban desafiar abiertamente a los gobernantes, sino algo más profundo. Buscaban descifrar la arquitectura emocional que sostenía sus decisiones. Sabían leer las ansiedades, identificar los anhelos ocultos, oler el miedo, interpretar la duda como quien interpreta un mapa secreto. Ellas no necesitaban la estructura del poder porque dominaban aquello sobre lo que el poder se sostenía, la psique masculina. En una de sus notas, Maquiavelo escribió que los príncipes podían ser comparados con torres de piedra, orgullosas y visibles, pero que la emoción era como el agua que, silenciosa, terminaba desgastando la roca desde adentro. Y en la misma línea apuntó algo que jamás se atrevió a desarrollar públicamente, que las mujeres de su época eran maestras en dirigir esa corriente. No lo hacían con violencia ni con confrontación, lo hacían con la maestría nacida de la observación continua. Esta verdad lo desconcertó, porque hasta entonces él creía que el poder solo podía ejercerse mediante fuerza, astucia o control del discurso. Pero aquello que vio lo obligó a reconsiderar todos sus principios. Lo que presenció no era control, era influencia. No era manipulación abierta, era una sutileza que penetraba en lo más profundo de quien creía estar gobernando. Maquiavelo no entendía cómo podían lograrlo hasta que prestó atención a los detalles que la mayoría pasaba por alto. La forma en que una mujer era capaz de percibir una contradicción en la voz de un hombre, incluso antes de que él mismo se diera cuenta de que estaba mintiendo. El modo en que, sin levantar la voz, una mujer podía exponer la inseguridad de un líder con una sola mirada sostenida en silencio.
Había algo en esa capacidad de lectura emocional que lo desarmaba. Él había dedicado su vida entera a entender la maquinaria humana, pero se dio cuenta de que había ignorado la mitad del tablero, el lado donde se movían las piezas invisibles, guiadas por una sensibilidad que no aparecía en ningún tratado político. Una noche, mientras trabajaba en un informe sobre las tensiones políticas en Florencia, fue invitado a un pequeño encuentro en casa de una familia que poseía cierta influencia. Nada especial. Conversaciones habituales, vino, comentarios sobre alianzas, rumores, pero para él ese encuentro se convertiría en una revelación. Había una mujer sentada en el extremo de la mesa, silenciosa durante gran parte de la noche. No participaba activamente en las discusiones, pero cada vez que intervenía lo hacía con una sutileza que alteraba el curso de la conversación, como si colocara una mano invisible sobre las palabras de los demás. Cuando un hombre hablaba con demasiada seguridad, ella hacía una pregunta aparentemente inocente que lo obligaba a reconsiderar su posición. Cuando otro intentaba mostrarse irrelevante, ella destacaba un detalle sobre él que lo convertía de pronto en el centro del análisis. Era como si ella supiera exactamente dónde tocar para que cada uno revelara más de lo que estaba dispuesto a mostrar. Maquiavelo comprendió que aquel tipo de poder no buscaba imponerse, sino desvelar. Y en ese desvelamiento se revelaba también uno de los mayores temores de los hombres: ser leídos de una manera tan profunda que perdieran el control sobre su propia narrativa. Esa mujer no necesitaba influir a nadie directamente, simplemente sabía cómo hacer que cada persona se enfrentara a su propio reflejo. Lo que más impactó a Maquiavelo fue ver cómo ese método silencioso conseguía alterar no solo la conversación, sino el comportamiento general de los presentes en los días posteriores. Aquel encuentro fue el inicio de un registro minucioso de comportamientos femeninos que él, desde su perspectiva política, interpretaba como mecanismos de influencia emocional más potentes que cualquier decreto o estrategia militar. El descubrimiento lo llevó a una conclusión que lo atormentó durante semanas. Las mujeres, cuando entendían el miedo de un hombre, podían guiarlo sin que él se diera cuenta de que estaba siendo guiado. Este pensamiento lo obsesionó, porque chocaba directamente con todo lo que la sociedad sostenía. Un gobernante, según la tradición, debía ser temido, respetado, firme. Pero ¿cómo podía ser firme alguien cuya voluntad podía ser inclinada sin fuerza, sin violencia, sin argumentación explícita? Era un tipo de vulnerabilidad tan profunda que la mayoría de los hombres prefería negarla antes que admitirla. Para Maquiavelo, esa negación era precisamente lo que hacía a los hombres aún más manipulables. En sus apuntes privados escribió una reflexión inquietante. Decía que las mujeres habían perfeccionado un tipo de inteligencia emocional que les permitía moldear no solo decisiones, sino identidades. No era simplemente que influían en las elecciones políticas de los hombres, sino que definían en gran parte quiénes eran cuando actuaban. Esto significaba que el poder femenino no se ejercía sobre los actos, sino sobre la esencia misma del individuo. Maquiavelo se dio cuenta de que lo que él observaba no era un fenómeno aislado ni casual, sino un mecanismo universal. Las mujeres no necesitaban ocupar un cargo para dirigir el rumbo de una vida, porque su control se ejercía desde los hilos invisibles que mueven la conciencia. Cuanto más pensaba en ello, más inquietante se volvía su conclusión. Él creía que el mundo se sostenía en un equilibrio entre fuerzas visibles, pero estaba equivocado. Lo que sostuvo al mundo siempre fue invisible. Y quienes mejor comprendían ese territorio emocional, quienes sabían utilizarlo, quienes dominaban el pulso íntimo de la naturaleza humana, no se encontraban en los registros oficiales.
Habían estado en las sombras desde el principio, dirigiendo silencios, emociones, culpas y deseos. Y esa influencia no se podía combatir porque no era externa. Vivía dentro de la propia mente. Si hasta aquí sientes que empiezas a mirar tus propias relaciones desde otra perspectiva, si esta verdad incómoda te obliga a reconsiderar el peso emocional que las mujeres han tenido en tus decisiones, suscríbete. No es solo un gesto de apoyo, es una forma de reconocer que estás dispuesto a ver lo que otros prefieren ignorar. Y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Cada cultura interpreta el poder de manera distinta, y entender tu origen ilumina también cómo recibes esta verdad. Maquiavelo terminó escribiendo que el error más grande de los hombres era creer que entendían la política. La política visible, decía él, es apenas el reflejo torpe de las dinámicas que realmente gobiernan el mundo. Por debajo de esas negociaciones, decretos y estrategias, existe un nivel más sutil que funciona como una corriente subterránea. Y quienes dominan esa corriente son quienes dominan la verdadera estructura del poder humano. Las mujeres, en su observación, no buscaban destruir ni imponerse, sino comprender. Y en esa comprensión encontraban la llave para dirigir sin ser vistas. Al final de ese bloque de notas, escribió una frase que nunca llegó a publicar, pero que resume la esencia de todo lo que descubrió. No hay reino más poderoso que el que se gobierna desde la sensibilidad, porque quien controla lo sensible, controla lo humano, y quien controla lo humano, controla el mundo. A medida que Maquiavelo profundizaba en su investigación silenciosa, comenzó a notar un patrón que al principio rechazó por considerarlo demasiado arriesgado para ser formulado en palabras. Pensaba que tal vez estaba interpretando demasiado, que quizá su lectura política se estaba contaminando con una sensibilidad que él mismo no comprendía. Sin embargo, cuanto más observaba, más claro se volvía para él que no era su percepción la que exageraba, sino el mundo entero el que estaba ciego ante una verdad evidente. La influencia femenina no era un fenómeno aislado ni accidental, sino una constante que atravesaba todos los estratos del poder, desde las familias más humildes hasta las cortes más sofisticadas. No importaba si la mujer era culta o analfabeta, joven o anciana, visible o ignorada. Todas compartían una habilidad que muy pocos hombres eran capaces de detectar. Era una especie de dominio silencioso, un instinto para intervenir en el momento exacto en el que la emoción abría una grieta en la voluntad de un hombre. Una tarde, mientras caminaba por una plaza abarrotada de Florencia, Maquiavelo se detuvo frente a una escena común, tan ordinaria que cualquier otro la habría ignorado por completo. Un hombre discutía consigo mismo, frustrado, intentando decidir si debía aceptar una oferta de trabajo que cambiaría su vida. Parecía estar hablando solo, pero una mujer mayor, sentada a unos metros, lo observaba con una calma inquietante. Cuando él pasó junto a ella no dijo una palabra. Solo lo miró con una mezcla de compasión y desaprobación. Esa mirada duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, como si algo lo hubiese atravesado, comenzara a caminar en dirección opuesta a la decisión que llevaba horas intentando tomar. Maquiavelo lo siguió discretamente y comprobó que esa simple acción había sido suficiente para desviar por completo su curso. Aquel episodio lo perturbó más que cualquier intriga en la corte, porque le mostró algo que hasta entonces no había formulado con claridad. Las mujeres no necesitaban hablar para influir. Había algo en la forma en que percibían las emociones ajenas, algo en su capacidad de leer el flujo invisible de la voluntad que las volvía peligrosamente precisas. Maquiavelo escribió después que el mundo se sostenía más por las interpretaciones femeninas de la realidad que por cualquier ley escrita.
Aquella conclusión lo incomodaba porque desmantelaba los cimientos del pensamiento político renacentista, donde todo se atribuía al juicio racional masculino. Pero lo que él observaba no tenía nada que ver con la razón. Tenía que ver con la sensibilidad, con esa forma de inteligencia que se alimenta del silencio, que crece en el espacio que existe entre lo que se dice y lo que se calla. Lo más inquietante para Maquiavelo fue descubrir que esa habilidad femenina no era adquirida por educación ni cultivada por tradición, sino algo innato. Parecía ser parte de una herencia emocional que se transmitía sin palabras, a través de generaciones. Una especie de memoria silenciosa que permitía a las mujeres comprender la vulnerabilidad humana con una precisión que él jamás había visto en los hombres. Los hombres, decía, entendían la guerra. Las mujeres, en cambio, entendían el alma. Y cuando alguien comprende el alma, ya no necesita fuerza para guiar las decisiones del otro. En una de sus observaciones más profundas, escribió que cuando una mujer intentaba influir en un hombre, no lo hacía desde el deseo de control, sino desde el deseo de equilibrio. Para Maquiavelo, esto era desconcertante, porque significaba que el poder femenino no tenía la naturaleza destructiva que muchos hombres le atribuían, sino una orientación más compleja y ambivalente. Las mujeres influían porque entendían que la emoción desbordada podía destruir a un hombre desde adentro, y al mismo tiempo sabían que la contención excesiva podía convertirlo en un tirano. Por eso intervenían. Lo hacían desde un lugar donde no buscaban dominar la política, sino restaurar la armonía interna que los hombres, por su propia estructura emocional, no sabían mantener. Este descubrimiento se convirtió en uno de los pilares de su manuscrito oculto. Para él, comprender el poder silencioso de las mujeres era comprender la esencia misma del gobierno humano. El mundo exterior podía estar gobernado por reyes, pero el mundo interior, el que realmente determinaba el movimiento de la historia, estaba moldeado por manos invisibles. Maquiavelo veía esto con claridad en sus estudios diplomáticos. Cada vez que un tratado se rompía, cada vez que una alianza se debilitaba, encontraba rastros de emociones mal gestionadas, heridas de orgullo, celos, dudas, miedos profundos que habían sido alterados, expuestos o suavizados por la intervención de una mujer. Un episodio particularmente revelador ocurrió cuando un noble florentino, conocido por su carácter implacable, estuvo a punto de iniciar un conflicto armado por un insulto político. Maquiavelo estuvo presente en la reunión donde se discutió el destino de la ciudad. El hombre estaba decidido a atacar. Nada lo hacía retroceder, ni las advertencias económicas ni los riesgos militares. Era como si ya hubiese perdido el juicio. Pero, justo antes de formalizar la decisión, su hija entró en la sala para entregarle un mensaje. No se sabe lo que le dijo. Solo se vio cómo ella se acercó a él, tocó su hombro y le habló en voz baja por unos segundos. Después de aquello, el noble cambió de postura. No solo canceló el ataque, sino que firmó un acuerdo de paz al día siguiente. Nadie entendió cómo pudo transformarse tan abruptamente. Solo Maquiavelo supo que no fue la razón ni la prudencia lo que lo contuvo, sino aquel gesto íntimo que había despertado un miedo o una fragilidad que solo la sensibilidad de una mujer podía tocar. Esa escena fue para él la prueba definitiva de que las mujeres podían desactivar el impulso destructivo masculino con una precisión que los filósofos políticos nunca habían estudiado. Para Maquiavelo, esto era más que una habilidad social. Era una forma de poder que redefinía por completo la idea de gobierno. Si un hombre podía modificar una decisión que afectaría a toda una ciudad solo por la intervención emocional de una mujer,
Entonces, el verdadero poder no recaía en el líder, sino en quien tenía acceso a su mundo interno. Y ese acceso, casi siempre, lo tenían las mujeres. Si estás sintiendo que este descubrimiento no solo pertenece al pasado, sino que continúa vivo en tu propia vida, si reconoces estas dinámicas en tus relaciones, en tus decisiones, en tu historia personal, suscríbete ahora mismo. Este tipo de comprensión no existe en los discursos comunes, y si estás escuchando esto es porque ya has llegado más lejos que la mayoría. Escribe también desde dónde nos escuchas. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás siguiendo estas verdades que muchos prefieren ignorar. Después de observar estas escenas durante años, Maquiavelo escribió algo que jamás se atrevió a mostrar a ningún mentor político. Los hombres necesitan sentir que gobiernan, pero las mujeres necesitan comprender cómo se gobierna a un hombre. Esta frase, tan simple y tan peligrosa, resume su visión final del poder. La voluntad masculina, en su lectura, es frágil no porque sea débil, sino porque es lineal, rígida, dependiente de la imagen que proyecta. La sensibilidad femenina, en cambio, es flexible, capaz de adaptarse, de crecer en las grietas, de infiltrarse en los rincones donde la mente del hombre se vuelve vulnerable. Al cerrar sus notas de aquel día, dejó escrito algo que muy pocos habrían entendido en su época. La fortaleza de un hombre depende del silencio de una mujer, y cuando ese silencio se rompe, nada puede salvarlo. Para Maquiavelo, comprender este principio era comprender el lado más profundo del poder humano. Y tú, al escucharlo ahora, formas parte de esa revelación que él no se atrevió a publicar. A medida que Maquiavelo avanzaba en sus observaciones, comenzó a enfrentarse con un reconocimiento que, para él, fue más perturbador que cualquier conspiración política. Entendió que el poder que había atribuido durante toda su vida a instituciones, ejércitos y decretos no era más que un intento desesperado de los hombres por mantener una ilusión de control. Él había creído que la estabilidad de un Estado dependía de la autoridad firme de sus gobernantes, pero lo que descubría ahora era mucho más inquietante. La estabilidad de un hombre, y por tanto, de todo lo que él gobernaba, dependía en gran parte de las emociones que las mujeres eran capaces de despertar o de contener en su interior. Este hallazgo lo obligó a desmontar, pieza por pieza, los cimientos mismos de su pensamiento político. Maquiavelo comenzó a revisar episodios históricos con una nueva mirada. Lo que antes había interpretado como decisiones racionales de líderes poderosos, ahora lo veía como reacciones emocionales, moldeadas desde la intimidad. Fue así como empezó a reconstruir mentalmente una línea invisible que conectaba grandes crisis políticas con pequeños gestos domésticos. Comprendió que los conflictos raramente surgían de razones públicas, nacían primero en el mundo interior, donde reinaban el orgullo herido, el miedo, la culpa o la necesidad desesperada de reconocimiento. Y esas emociones, según él, eran interpretadas con precisión casi sobrenatural por las mujeres que vivían junto a los hombres que movían la historia. La revolución de su pensamiento llegó cuando se dio cuenta de que las mujeres no solo entendían esas emociones, sino que podían amplificarlas o apaciguarlas según lo creyeran necesario. Para Maquiavelo, esta capacidad equivalía a poseer una llave maestra del comportamiento humano. Si una mujer lograba penetrar en el miedo íntimo de un hombre, ese miedo podía cambiar el rumbo de una nación. Si lograba fortalecer su seguridad, ese hombre podría sostener decisiones que, de otro modo, lo habrían quebrado. Esta comprensión lo llevó a una conclusión que lo perseguiría durante meses. La historia no se escribía desde los tronos, sino desde las habitaciones donde las emociones eran moldeadas en silencio.
Un ejemplo que lo obsesionó fue el caso de un comandante que, según los registros oficiales, había tomado una decisión heroica en el campo de batalla, evitando una masacre y asegurando la victoria. Durante años, esa acción había sido celebrada como una muestra de liderazgo excepcional. Sin embargo, Maquiavelo descubrió un testimonio poco conocido que decía que, justo antes de partir al combate, el comandante había tenido una conversación privada con su madre. Era una conversación simple, aparentemente llena de consejos cotidianos, pero contenía una frase que cambió el destino de cientos de hombres. Ella le dijo que la valentía no consistía en matar, sino en proteger, y que la verdadera fuerza de un líder no se demostraba con la sangre que derramaba, sino con la que evitaba. Esa frase, tan sencilla y tan íntima, fue suficiente para alterar el curso de la batalla. Maquiavelo comprendió entonces que la historia oficial había atribuido aquella victoria a la estrategia, cuando en realidad había nacido de un gesto emocional en el seno de una familia. Esto obligó a Maquiavelo a reconocer que las mujeres influían en el poder no a través de grandes discursos, sino mediante una comprensión profunda del alma humana. Y esa comprensión, según él, era mucho más efectiva que cualquier estrategia militar. La política visible era apenas una sombra proyectada por las dinámicas invisibles que operaban dentro de cada individuo. Maquiavelo se dio cuenta de que, si quería entender realmente el funcionamiento del poder, debía dejar de observar únicamente los eventos públicos y comenzar a estudiar aquello que ocurría en el silencio, en los vínculos íntimos, en las relaciones donde la emoción moldeaba la voluntad. Este descubrimiento lo llevó a investigar un ámbito que hasta entonces se había mantenido al margen de sus análisis: el amor. No el amor romántico, sino el amor como vínculo psicológico que influía en la identidad, en la ética y en las decisiones de los hombres. Maquiavelo observó que el amor tenía dos caras que coexistían sin anularse. Podía ser un refugio o una condena, una fuerza que fortalecía o una que debilitaba. Pero lo que más lo impresionó fue que, en cualquier caso, la mujer que representaba ese amor tenía el poder de dirigir la brújula emocional de un hombre con una precisión que él jamás había visto en el ejercicio político tradicional. Entendió que la elección de un hombre no se debía solo a sus valores, sino también a las emociones que una mujer despertaba en él. Una noche, mientras revisaba una de sus notas más crudas, Maquiavelo reconoció algo que nunca se atrevió a decir en público: que la mayoría de los hombres se engañaban al creer que eran dueños de su voluntad. Él había pasado décadas estudiando cómo manipular a los gobernantes, cómo influir en sus decisiones, cómo guiarlos hacia acciones que parecieran surgir de su propio juicio. Pero, tras sus observaciones silenciosas, comprendió que las mujeres habían desempeñado ese papel desde mucho antes, y con una eficacia que él jamás podría igualar. Este descubrimiento lo llenó de una mezcla de admiración y miedo. Admiración por la profundidad de esa sensibilidad, miedo porque significaba que la voluntad masculina era una construcción mucho más frágil de lo que cualquier filósofo político había admitido. Lo más inquietante de su nuevo entendimiento fue darse cuenta de que este poder femenino no era utilizado necesariamente con intención de manipular. A veces sí, a veces no. Para Maquiavelo, esa ambigüedad hacía que la influencia femenina fuese aún más impredecible. Una mujer podía moldear una decisión solo por empatía, por intuición, por temor, por amor o por necesidad. Ese abanico de motivaciones convertía la política emocional en un territorio mucho más complejo que cualquier negociación diplomática. Si las decisiones de un hombre dependían de las emociones que una mujer despertaba,
Entonces, comprender a las mujeres era comprender la raíz de toda acción humana, y ahí surgía el verdadero conflicto para Maquiavelo. Él sabía leer a los hombres como nadie, entendía sus ambiciones, sus miedos, sus impulsos de poder. Pero las mujeres representaban para él un enigma que no lograba descifrar del todo. Cuanto más las observaba, más se daba cuenta de que su fuerza residía en una forma de inteligencia que no tenía estructura lógica ni límites precisos. Era una inteligencia emocional capaz de ver más allá de la fachada racional masculina. Era como si las mujeres pudieran escuchar pensamientos que los hombres apenas reconocían en sí mismos. Y este poder lo descolocaba porque, a diferencia del poder político, no podía ser previsto, ni calculado, ni controlado. Maquiavelo escribió que un hombre puede resistir la espada de otro hombre, pero difícilmente puede resistir la interpretación que una mujer hace de él, porque la interpretación emocional es un espejo que revela las partes de uno mismo que uno preferiría no ver. Y cuando alguien expone esas partes, la voluntad se tambalea. Entendió que el verdadero dominio no consiste en imponer, sino en revelar, y las mujeres, según él, eran maestras en revelar la esencia ajena con una precisión que ningún príncipe podía igualar. Si hasta este punto sientes que esta verdad afecta también tu propia historia, si te has reconocido en alguna de estas dinámicas o si sientes que esta revelación abre una puerta que nunca habías considerado, suscríbete ahora. Este tipo de contenido no es para quienes solo buscan entretenerse. Es para quienes están dispuestos a ver lo que otros ignoran. Y escribe desde dónde nos escuchas, porque entender el contexto desde el que recibes estas ideas también revela algo de ti. Al finalizar estas notas, Maquiavelo escribió algo que jamás se atrevería a publicar, una frase que, según él, explicaba todo. Las mujeres gobiernan la emoción, y la emoción gobierna al hombre. Y mientras el hombre crea que gobierna el mundo, jamás comprenderá que la verdadera fuerza no está afuera, sino dentro de él, en ese territorio que las mujeres han aprendido a recorrer con una claridad que él nunca alcanzará. Con el tiempo, Maquiavelo comenzó a reconocer algo que jamás habría imaginado al inicio de sus estudios políticos. No se trataba solo del poder emocional femenino, ni de la capacidad de influir en la voluntad de un hombre. Había algo más profundo, más inquietante, casi imposible de formular sin poner en riesgo su reputación intelectual. Descubrió que la mayoría de los hombres vivían atrapados en una mentira tan arraigada que ni siquiera los filósofos más osados se atrevían a cuestionarla. Creían que su identidad era una construcción sólida, hecha de razón, principios y doctrina. Pero Maquiavelo, observando desde el silencio, comprendió que esa identidad era moldeable, vulnerable, frágil, y que las mujeres, con su mirada sensible, podían transformarla sin esfuerzo. Esta revelación lo persiguió durante meses. Ser testigo de cómo la esencia de un hombre podía deshacerse o reconstruirse por un gesto, una palabra, un silencio de una mujer, lo obligó a enfrentarse a una verdad que pocos habrían soportado. La voluntad masculina, tan celebrada y venerada, podía derrumbarse en segundos si una mujer lograba tocar la fibra emocional correcta. Era como si la mente de un hombre fuese una fortaleza con muros de piedra, pero con cimientos de arena. Y las mujeres, al comprender esa fragilidad, tenían la capacidad de modificar la estructura interna sin necesidad de derribarla desde fuera. En su manuscrito oculto, Maquiavelo escribió que un hombre puede engañar a todo un país sin titubear, pero es incapaz de engañar a la mujer que conoce su vulnerabilidad. Esa idea le parecía insoportable porque quebraba la narrativa tradicional de la época, en la que el hombre era el guardián del honor y del intelecto.
Sin embargo, cuanto más estudiaba la intimidad emocional de los líderes, más evidente se volvía esta dinámica. Lo que lo desconcertaba no era la manipulación, sino la precisión con la que las mujeres podían ver lo que ni siquiera los propios hombres aceptaban de sí mismos. Una vez, Maquiavelo fue llamado a asesorar discretamente a un joven príncipe que había perdido el control de su corte. El joven estaba irritado, impulsivo, incapaz de tomar decisiones sensatas. Su temperamento amenazaba con provocar un caos diplomático. Maquiavelo esperaba encontrar a un líder abrumado por la presión del cargo, pero lo que encontró fue algo más simple y más devastador. Había recibido una carta de una mujer que había sido su amiga de infancia. Una mujer sin posición política ni interés aparente en los asuntos del reino. En esa carta, ella le había dicho que lamentaba verlo convertido en alguien que ya no reconocía, que su nueva arrogancia lo hacía parecer pequeño, inseguro y débil, y que el poder lo había corrompido más rápido de lo que nadie habría imaginado. Esa frase lo destruyó por dentro. Todo su comportamiento político desbordado no era más que un intento desesperado por demostrar lo contrario. Maquiavelo se dio cuenta entonces de que la carta había desvelado una identidad que el príncipe no estaba preparado para admitir. Aquello lo llevó a escribir una de sus notas más perturbadoras. Un hombre teme perder su reino, pero teme aún más perder la imagen que una mujer tiene de él. Y en ese temor radica la verdadera fuerza femenina. No necesitaban armas, ni estrategia militar, ni discursos públicos. Solo necesitaban tocar el núcleo emocional del hombre adecuado. Y una vez tocado, él ya no volvía a ser el mismo. A medida que profundizaba en estas ideas, Maquiavelo comenzó a enfrentarse a una segunda pregunta, una que lo acechaba incluso en sus sueños. ¿Qué había en las mujeres que les permitía ver con tanta claridad aquello que los hombres se esforzaban tanto por ocultar? La respuesta no surgió de un razonamiento lógico, sino de una observación repetida en múltiples escenarios. Las mujeres, desde niñas, eran entrenadas emocionalmente por el propio mundo. Crecían aprendiendo a interpretar silencios, a percibir tensiones, a identificar intenciones ocultas. Lo que los hombres interpretaban como intuición femenina, Maquiavelo lo entendía como una sensibilidad desarrollada en medio de un entorno que las obligaba a leer la realidad con mayor profundidad. Comprendió entonces que las mujeres veían más, porque desde siempre habían sido obligadas a mirar de cerca, y esa mirada, construida en la quietud y en la observación continua, se convertía en un arma más poderosa que cualquier decreto. Esta idea lo llevó a otra conclusión inquietante. El mundo había sido moldeado por hombres que actuaban desde sus emociones más primitivas, emociones que habían sido expuestas, encendidas o apagadas por mujeres cuyas intenciones no siempre eran conscientes. La historia humana, pensaba él, era un reflejo de ese juego emocional que muy pocos podían ver. El manuscrito oculto se volvió un espacio donde Maquiavelo confesaba pensamientos que jamás habría pronunciado. En él escribió que la verdadera debilidad de los hombres no es su impulso, sino la facilidad con la que ese impulso puede ser desviado. Y la verdadera fortaleza de las mujeres no es su delicadeza, sino la precisión con la que pueden manipular el flujo emocional sin necesidad de imponerse. Esta dualidad lo fascinaba porque rompía la narrativa tradicional de dominación masculina. El poder visible era masculino, sí, pero el poder invisible, el que realmente moldeaba destinos, era profundamente femenino. Un día, en uno de sus paseos silenciosos por Florencia, observó a una joven que hablaba con su hermano mayor. Él estaba furioso, devastado por una traición de un amigo cercano. Ella no intentó consolarlo. Al contrario, lo miró con una serenidad inquietante
y le dijo que lo que más lo lastimaba no era la traición, sino el hecho de que esa traición le había mostrado que no era tan fuerte como creía. Esa frase, tan simple, desnudó su vulnerabilidad con una claridad que Maquiavelo encontró desconcertante. El joven dejó de gritar. Su rostro cambió. Y aunque la conversación duró solo unos minutos, Maquiavelo supo que la vida de ese hombre había cambiado para siempre. No por el conflicto que enfrentaba, sino por la verdad emocional que ella le había revelado. Con cada escena que presenciaba, Maquiavelo entendía mejor algo que lo angustiaba profundamente. Las mujeres poseían un dominio natural sobre el espejo emocional de los hombres. No se limitaban a observar, sino que reflejaban, mostraban al hombre aquello que él intentaba enterrar bajo la apariencia de fortaleza. Y ese reflejo podía fortalecerlo o destruirlo, dependiendo de la intención y la sensibilidad de la mujer que lo sostenía. Si hasta este punto sientes que este conocimiento toca aspectos de tu propia historia, si te reconoces en esta dinámica emocional invisible, o si simplemente percibes que este secreto de Maquiavelo revela algo que nunca habías considerado, suscríbete ahora. Este tipo de verdades no son fáciles de escuchar y menos aún de aceptar. Y dime desde dónde nos escuchas, porque la manera en que cada cultura entiende la fuerza emocional femenina revela también cómo cada uno interpreta esta historia. Al finalizar este conjunto de notas, Maquiavelo escribió una frase que resume todo su conflicto interior. El hombre gobierna con intención, pero la mujer gobierna con verdad. Y quien gobierna con verdad siempre gobierna más profundamente que quien gobierna con fuerza. Esa conclusión, tan devastadora para la visión del poder tradicional, es la que él decidió ocultar porque sabía que el mundo no estaba preparado para aceptarla. Con el tiempo, Maquiavelo comenzó a sentir que el secreto que había descubierto no solo cambiaba su manera de interpretar el poder, sino que también desmantelaba la forma en que él mismo se percibía. Había dedicado su vida a la observación política, a decodificar el comportamiento de los príncipes, a estudiar la fragilidad humana desde la distancia analítica de un estratega. Pero cuando entendió el alcance real de la influencia femenina, se vio obligado a enfrentar su propia vulnerabilidad. La introspección que esto provocó lo llevó a un terreno emocional que él nunca había explorado, porque siempre había creído que la razón era su escudo más firme, la parte de sí que jamás sería penetrada por nada ni por nadie. Sin embargo, Maquiavelo comenzó a recordar episodios personales que de pronto adquirían un significado diferente. Recordaba a una mujer que había conocido en su juventud, una mujer sin riqueza, sin posición, sin peso social, pero cuya manera de mirar lo había desestabilizado más que cualquier amenaza política. Ella no le habló de ambición, de estrategias, de alianzas. Solo le preguntó, con una sinceridad que él no supo responder, si no estaba cansado de intentar ser alguien que el mundo esperaba, en lugar de ser lo que realmente era. Esa pregunta lo acompañó durante noches enteras, sin que él entendiera por qué. Ahora, décadas después, comprendía que había sido la primera vez que alguien había penetrado su voluntad no mediante argumentos, sino mediante verdad emocional. Y ahora sabía que esa verdad era el arma más peligrosa que existía. Aquella revelación personal no hizo más que profundizar su percepción sobre el poder femenino. Entendió que las mujeres no solo influían en los hombres a través de vínculos cercanos, sino también a través de una capacidad natural para revelar aquello que los hombres pasan toda la vida intentando ocultar, incluso de sí mismos. Lo que él había visto en príncipes, embajadores y líderes militares no era una peculiaridad de la élite, sino un mecanismo universal. La voluntad masculina, independientemente de su estatus o de su autoridad,
siempre terminaba inclinándose ante la percepción emocional femenina cuando ésta se volvía lo suficientemente precisa. Maquiavelo comenzó a analizar esto desde una perspectiva casi antropológica. Observó que los hombres construían su identidad hacia afuera, tratando de demostrar fortaleza, control y racionalidad. Las mujeres, en cambio, parecían construir su identidad hacia adentro, observando, interpretando y sintiendo con más profundidad de la que los hombres estaban acostumbrados a aceptar. Y fue ahí donde comprendió el verdadero desequilibrio de poder. El hombre protegía su imagen, la mujer comprendía su esencia, y quien comprende la esencia de otro tiene acceso a su voluntad de una forma que ninguna estructura política podría igualar. Pero lo más inquietante vino cuando Maquiavelo se dio cuenta de que este poder femenino no siempre era una fuerza externa. A veces era un espejo, una forma de revelar al hombre lo que él temía ver. Esto le llevó a reflexionar que, en realidad, las mujeres no manipulaban a los hombres tanto como los hombres se dejaban moldear por aquello que las mujeres les mostraban. La diferencia radicaba en que ellas sabían mirar y ellos sabían esconder. Ese contraste, para Maquiavelo, era el núcleo del misterio. Una tarde, mientras escribía una de las últimas notas de su manuscrito prohibido, recordó la historia de un diplomático que había perdido todo su prestigio por una decisión aparentemente absurda. El hombre había tomado una postura insensata que lo llevó al exilio. Durante años, Maquiavelo había considerado que aquel diplomático había actuado movido por una impulsividad irracional. Pero al releer viejas cartas, descubrió una frase escrita por una mujer que había sido su amiga íntima. La frase era tan simple que, en su momento, a nadie le pareció relevante. Ella le había dicho que admiraba su sensibilidad y que temía verlo convertirse en alguien frío, calculador y sin alma. Esa frase había sido suficiente para provocar una transformación radical. Él tomó la decisión más arriesgada de su vida solo para demostrarle que aún conservaba aquello que ella veía en él. Una sola frase, una sola mirada, y la carrera política de un hombre cambió para siempre. Maquiavelo anotó que ningún discurso público, ninguna amenaza diplomática, ninguna presión del Estado había logrado influir en él con tanta fuerza como esa frase íntima escrita por una mujer sin poder oficial. Esa observación lo llevó a plantear algo que consideraba inaceptable para cualquier hombre de su época, que el poder oficial era apenas un eco del poder emocional que realmente gobernaba la vida humana. Y si esto era cierto, entonces toda su obra política, todo lo que había enseñado sobre el control y la estrategia, estaba incompleto. Su conflicto interior comenzó a hacerse evidente en su escritura. Había pasajes donde intentaba resistirse a la idea, tratando de encontrar una explicación racional que devolviera a los hombres la sensación de control. Pero cada episodio que recordaba, cada estudio que analizaba, cada conversación que había presenciado apuntaba en la misma dirección. Era imposible negar que las mujeres, solo por la forma en que interpretaban la vida emocional, poseían un tipo de influencia que los hombres ni siquiera podían comprender del todo. Finalmente aceptó que la razón por la que este manuscrito nunca sería publicado no era porque él temiera la reacción de las mujeres, sino porque los hombres no estaban preparados para aceptar la verdad. Una verdad que los desnudaría emocionalmente ante un mundo que siempre los había celebrado como invulnerables. Maquiavelo sabía que su revelación destruiría no solo su credibilidad, sino la estructura de poder que definía a la sociedad entera. Por eso ocultó estas notas. No por cobardía, sino por lucidez. Sabía que el mundo prefería la mentira del poder masculino antes que enfrentar la verdad de su fragilidad emocional.
Fue entonces cuando escribió su conclusión final, una conclusión que jamás se atrevió a mostrar a nadie. Él creía que el poder más peligroso del mundo no era aquel que podía destruir ciudades, sino aquel que podía revelar a un hombre quién era realmente. Y esa capacidad, según él, pertenecía a las mujeres, lo que hacía de su influencia una fuerza que no se podía contener con leyes ni con estrategias, una fuerza que vivía en lo más profundo de la naturaleza humana. Si estás llegando hasta aquí, significa que no solo estás escuchando una historia, sino reconociendo algo que quizás ya intuías en tu propia vida. Si esta verdad te toca, si sientes que este secreto oculto de Maquiavelo ilumina algo que nunca habías puesto en palabras, suscríbete ahora mismo. Este tipo de revelaciones no se encuentran en discursos comunes, y quien llega hasta este punto demuestra que está dispuesto a ver lo que otros no quieren ver. Y escribe desde donde nos escuchas, porque entender tu mirada también revela cómo interpretas esta verdad que tantos siglos ha permanecido en la sombra. Al cerrar su manuscrito prohibido, Maquiavelo escribió una frase que, según él, explicaba el misterio entero. Los hombres gobiernan el mundo visible, pero las mujeres gobiernan el mundo que lo mueve. Y mientras el mundo visible siga creyendo que tiene el control, el verdadero poder continuará moviéndose entre las emociones que solo ellas saben leer.